los estudiantes. De manera particular, vamos a estudiar ahora los 5 principales grupos de hongos. Aquí primero voy a hacer la mención de que técnicamente o usualmente uno piensa en quítridos, cigomicetos, ascomicetos, bacidomicetos y deja un poquito de lado los glomeromicetos, que son los involucrados estos últimos en la parte de eh, relaciones simbióticas con lo que son las plantas, pero no por ello representan de ser un grupo interesante y valioso de estudiar. Cuadro, este es del Austerbeck, tenemos las características de los quítidos, cigomicetos, glomero, basidomicetes y ascomicetes. Estos dos se les llaman hongos con basidios, basidomicota, por el asunto de su tipo de espora, que parece una clava, y estos, por su forma de que generan sus esporas, se les llaman hongos en saco. De los tres primeros, tal vez lo que debemos ver con detalle es que los primeros tres no tienen septos, los dos últimos sí tienen septos. Características es que estos producen esporas flageladas, estos producen cigosporas sexuales diploides, estos forman esporas asexuales haploides con frecuencia en grupo. Vean cómo tienen diferencias en los sistemas reproductivos y ese tiene como tal unas esporas en forma de clava y estas en sacos semejantes a sacos. Entonces tenemos división por medio de su forma de generar esporas y si tienen septos o no septos. Esa es su primera forma. Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? De cómo ellos son vistos por nosotros, digamos, en implicaciones económicas, podríamos decir, y ejemplos representativos. Vean que aquí en los hongos ascomisotes tenemos las levaduras que los usamos para hacer el pan, ¿verdad? Para la fermenta, para generar, digamos, todas nuestras harinas, nuestros panes. La manita, que es un hongo venenoso, pero muy bonito, ¿verdad? Que tiene esa forma de color rojizo en sus exteriores. Y por supuesto, digamos, tenemos los que son los acompañantes de los micorrizos, ¿verdad? Aquí tenemos el moho del pan, y en fin, tenemos diferentes tipos, ¿ok? En esta otra, que es característica del Solomon, hace un detalle interesante que no está en la anterior, ¿verdad? Habla acerca igual de sus esporas, ¿verdad? Aquí ya habla de esporas flageladas, no nos habla tanto de los septos, ¿verdad? Pero nos menciona un detalle, ¿verdad? Aparte de los esporas y los tipos de reproducción sexual, ¿verdad? Habla de una fase dicariótica, es la que estas dos están muy bien definidas, tanto en ascomicetes como en bacidomicetes. Entonces observen cómo dentro de esos dos cuadros tenemos formas relevantes para poder separar los 5 grupos o 5 filos de interés que estamos viendo en el curso. Interesante, ambos vienen de un ancestro común flagelado. Se dio entonces los quítidros, que tienen sus esporas flageladas. Luego se dio la pérdida de los flagelos y generó los otros 4 filos. Cigomicetos, ¿verdad? Que es el primero. Luego se da un grupo adicional, glomeromicetos, que forman reacciones simbióticas con las raíces de las plantas. Y se dio la evolución de la etapa dicariótica, donde hubo una separación en el tipo de espora. La espora que da origen a los bacidomicetes y la espora que da característica a las ascomicetos. Digamos, es el cladograma de los grupos actualmente reconocidos. Entonces aquí tenemos los 5 grupos, ¿verdad? Cómo se clasifican. Y vamos a ver los hongos flagelados o quítidos. Viven en agua dulce. Ya ustedes deben inferir que si hay esporas flageladas deben estar vinculados con el agua, porque el flagelo es para moverse en un ambiente acuático. Se alimentan de plancton e infectan anfibios. Esta es una forma de su descripción, ¿verdad? Plantae, quítidos, clase Quimicetes, orden, Rhizosphidiales, y este grupo que ataca específicamente a las ranas y ha causado, digamos, algún tipo de pandemia para las ranas, digamos, y la muerte de una gran cantidad de especies de ranas. Aquí puedes ver su reproducción sexual y la aparición de las esporas flageladas, la formación de un organismo ya diploide, ¿verdad? Puede tener reproducción asexual y la generación de esporas y sus esporas flageladas, características de este grupo, ¿verdad? Y esto específicamente, muchas ranas han muerto causadas por este quítido, que el cual realmente las parasita y las daña, entonces afectando poblaciones relevantes de anfibios. En algunos casos nos encontramos con que algunos de ellos se pueden encontrar en nuestro ecosistema o microbiota bacteriana, ¿verdad? Pero microbiota no solo bacteriana, sino con otras bacterias de nuestro microbioma. Y entonces ellas se encargan, ¿verdad?, de facilitar, digamos, en animales herbívoros, facilitar la digestión de la glucosa. Por eso recuerden que su forma de alimentación es degradando otras sustancias.
Entonces, son parte del ecosistema bicromiano ruminal, perdón, donde podemos observar protozoos, hongos y bacterias. Es interesante, ¿verdad? Entonces, aquí específicamente un artículo donde pueden ver cómo hay diferentes tipos de hongos, ¿verdad? Que ayudan específicamente en esta gran microbiota que se encuentra en los rumiantes. Luego tenemos, por ejemplo, en estos hongos los llamados cigóticos, muchos son mohos de pan y sus variedades, este, tienen como tal, ¿verdad? Forma, digamos, de afectarnos, ¿verdad? En esta parte, es ese hongo que, digamos, que ve que ve esta manchita negra dentro del pan, ¿verdad? Entonces, particularmente, ¿verdad? Son incómodos porque nos contaminan los alimentos, carecen de septos, tienen una fase haploide y una fase diploide, ¿verdad? Aquí pueden observar cómo antes de la formación de la estructura diploide, vean que es corta, la que predomina es la estructura haploide, ¿verdad? Forman un cigosporangio, que es cuando se empiezan a fusionar los núcleos, se forma la meiosis, ocurre dentro de esta estructura que se llama cigosporangio y aquí se forman las diferentes esporas, las esporas que vamos a llamar, que van a dar origen a hifas masculinas o femeninas, entre comillas, ¿verdad? Sino más bien como positivas o negativas, podríamos verlo así. Entonces ellas liberan sus esporas, hacen su reproducción asexual, tienen una espora negativa, una espora positiva. La espora positiva se acerca a la espora negativa, se forma una estructura, ¿verdad? Como un cigosporangio, donde ellas tienden a fusionarse para formar la estructura diploide y de ahí generar luego los gametos haploides nuevamente. Entonces ven que la fase diploide es bastante pequeña y conspicua, es decir, no es relevante dentro de su estructura. Ahora, principalmente son estructuras o micelios haploides. Aquí tenemos eventualmente también otra filmina del mismo tipo. Vean que la fase diploide es relativamente pequeña, o sea, la predominancia. Luego tenemos este otro tipo muy interesante, los microsporidios, ¿verdad? Que fueron clasificados, ¿verdad? Como anteriormente como protistas, se consideraron que no eran hongos, pero después se dieron cuenta que eran hongos parásitos obligados y entonces son de características subbicelulares, ¿verdad? Pueden causar enfermedades en el ser humano que incluyen infecciones de intestinos, ojos, pulmones, ¿verdad? Y tienden a confundirse visualmente nuevamente con un protozoario y no como un hongo. Y entonces fueron reclasificados en las últimas décadas a un tipo de hongo, ¿verdad? Aquí específicamente vemos cómo el microsporidio libera una especie, digamos, de tubo que, pum, golpea o penetra la célula que la hospeda, ¿verdad? Vean que yo les hablé de la célula huésped. Eh, Siempre este término es muy usual en las traducciones y realmente se le dice hospedero. El hospedero está recibiendo como huésped a este, este hongo, ¿verdad? Entonces, por eso les cuento, ¿verdad? Tengan cuidado con esa terminología que es producto de las traducciones del inglés al español. Aquí tienen, por ejemplo, una página web donde pueden consultar, ¿verdad? Todo lo que es historias, especies de una base de datos abierta sobre hongos. ¿Okay? Luego lo tenemos los glomeromicetos que se encargan, ¿verdad?, de formar raíces, perdón, están en contacto con las raíces, forman las llamadas microrrizas, no está bien descrita su reproducción sexual. Lo importante es que hay una relación simbiótica y esto ayuda específicamente a las plantas a obtener nutrimentos que de otras formas se les sería imposible. Okay. Luego, entre otros principales tipos de hongos, pasamos a los basidiomycetes. Esta es su espora, que asemeja una especie de clava. Esta es una clava, vean que aquí está unida, es una especie de proyección, ¿verdad? Y estas son las formas en forma de racimo. Y eso se llaman basidios, donde se da toda la producción de sus esporas. Vean que tienen cuerpos fructíferos que pueden ser relativamente grandes, ¿verdad? Y hay de mucha diversidad de formas y tamaños. Vean aquí. Estos son en forma de copa, estos parecen como un arbolito, en fin, tenemos diferentes formatos de aparición. Las que tienen la forma de saco o ascósporas, vean que son como un saco, y en este saco encontramos las esporas, entran al grupo llamado de ascomicetes. Tanto la reproducción sexual o asexual, ¿verdad? Es un término, es una forma, digamos, en que todos los hongos acostumbran reproducirse, ¿verdad?
Generalmente ellos se reproducen asexualmente y en condiciones de estrés, cuando están agotando sus recursos, por ejemplo, entran en la fase de reproducción sexual. En la mayoría de los casos, esto puede ocurrir por fragmentación del micelio, formación de esporas asexuales, estas germinan y generan una rápida producción de clones idénticos de la fase asexual. Las esporas como tal, ¿verdad? Pueden crecer, ¿verdad? Y son genéticamente idénticas a sus progenitores, ¿verdad? Pero digamos en contenido haploide. Entonces es importante, ¿verdad? Ok. Aquí podemos observar, ¿verdad? Una representación macro de toda la forma reproductiva de ellos. Tenemos la reproducción sexual, la reproducción asexual, la fase dicariótica y la fase diploide. Recuerden que la fase dicariótica se caracteriza porque las células están en un mismo micelio, pero los núcleos no se fusionan entre sí. Entonces queda como el mismo citoplasma se fusiona en las células, pero no hay fusión de los núcleos. Aquí se puede observar la fusión del citoplasma, más no la fusión de los núcleos. Es hasta que se da la fusión de los núcleos que se forma la verdadera fase diploide. Luego la zona diploide genera meiosis y genera las esporas, las cuales van a producir micelios haploides, los cuales a su vez entran en reproducción asexual hasta, en condiciones de estrés, recurrir a la fase sexual. Aquí vemos, por ejemplo, una representación de un hongo cigótico. Vean cómo aquí se genera, digamos, una fase haploide. Aquí tenemos una fase diploide. Aquí tenemos una fase diploide. Aquí tenemos una fase haploide. Y aquí eventualmente vemos cómo se forma este cigóspora que va a permitir la fusión y formar la fase madura. Aquí tenemos el ciclo de un vacío micete, ¿verdad? Aquí en esta zona, antes que se dé la fusión, se da la fase dicariótica. ¿Okay? Aquí tenemos el ciclo de vida también, nuevamente de un vacío micete de otro libro. Vemos aquí cómo se forma la fase diploide, la meiosis y la fusión citoplasmática, pero no la fusión de núcleos para generar la fase dicariótica. Y en la vida de un ascomicete, que es el que nos hacía falta descubrir, vean qué interesante, tiene su fase diploide, pero su fase diploide pequeña, su fase haploide, su reproducción asexual y una fase dicariótica. Es importante ver cómo en este tipo de grupos, en general en los hongos, la fase haploide tiende a predominar más sobre la fase diploide y la fase diploide es inducida para usarla en un pequeño tracto de vida para generar las esporas meióticas para inducir luego mayor viabilidad de su descendencia. Entonces realmente la fase diploide no es aquella que domina, sino que dominan las fases, digamos, haploides y en algunos también la dicariótica es mayor que la diploide. Eso es un detalle que sí quiero que conserven porque pues, son formas de comparar con otros grupos y sus alternancias de generación respectivas. Por último, tenemos un tipo de asociación simbiótica de los ascomicetos en los cuales resulta que se forma una unión de un alga con un hongo y eso se le llaman líquenes. Entonces, relación alga-hongo-líquen, relación hongo-raíz, micorriza. Recuerden, importante, los líquenes son con ascomicetos y las fijaciones con raíces son con los glomeromicetos. ¿Okay? Detalles importantes. Hay hongos que suelen ser patológicamente complejos para nosotros, generan infecciones recurrentes. Uno es Candida albicans, es un ascomicete que infecta los tractos urogenitales y realmente provoca irritaciones bastante incómodas. Pero no solamente han sido negativos en el sentido de patologías, sino que sabemos muy bien que nos dan las levaduras. Tenemos el caso del señor Fleming, ¿verdad? Descubridor de la penicilina en su laboratorio y utilizando el género Penicillium, que precisamente es parte de los hongos, ¿verdad? Y pertenece al filo Ascomycota o Ascomicetes. Y definitivamente la penicilina cambió la forma en que se tratan las infecciones bacterianas, permitió que muchas personas no murieran después de operaciones o infecciones. Entonces realmente el gran lanzamiento de los antibióticos tiene su origen en Alexander Fleming y la penicilina, extraído precisamente de un ascomiceto. Campos. Es un detalle muy interesante que me gustaría que recordaran para el examen. La importancia, ¿verdad?, de los antibióticos y de derivados del penicilio, que es del grupo Ascomycota. Y con esto hemos hecho un resumen, un súper resumen de lo que son hongos.
con el fin de lograr pues, abarcar los contenidos críticos que son insuficientes definitivamente para comprender un grupo tan diverso, tan importante y relevante económica y socialmente, porque realmente recuerden que hay hongos que se usan para esparcimiento, son llamados hongos alucinógenos. Tenemos el caso de hongos comestibles, el hongo ostra, los champiñones, tenemos hongos de gran valor, el shiitake, por ejemplo, son hongos de alto valor económico, son hongos que para lo que es la producción, interesante, no son fotosintéticos, entonces no requieren luz, pueden trabajar en bodegas ocultas, solo requieren humedad, requieren materia orgánica en descomposición, o sea, son una forma de producción de alimento alternativa que podemos recurrir y no ocupamos deforestar bosques. Vean qué interesante. Y también son bajos en colesterol, o no, mejor dicho, no tienen colesterol, entonces realmente son organismos, en su gran mayoría, que presentan bondades para la nutrición humana y animal. Los dejo esto como una inquietud, aparte de los beneficios económicos y de salud que hemos tenido obteniendo extractos de estos hongos para diferentes usos, entre ellos los antibióticos. Entonces realmente su vinculación con nosotros es muy amplia y les dejo por ahí la cuestión, ¿verdad?, de las levaduras y en dónde más usamos las levaduras. Yo creo que con esto pueden darse una idea de la importancia que representa este grupo para nosotros. Bueno, hasta aquí esta corta y puntual clase de un grupo tan importante como son los hongos. Muchas gracias.